zumo de naranja y un café son indispensables para un buen desayuno, pero cuando se trata de un brunch, la oferta es mayor. Bueno, el brunch es un desayuno contundente, es una mezcla entre breakfast y lunch. Brunch es un palabra inventado en inglés. Esto antes solo lo hacían los hoteles de lujo. Los hoteles de lujo a 70 eurazos, que está muy bien, pero oye, hay otras alternativas, ¿eh? Y yo creo que también por 22, tú fíjate, o sea, lo difícil es acabárselo. ¿Es divertido hacer un brunch? Sí, porque juegas con muchas alternativas, tiene muchos platos que puedes jugar con ellos y muchos sabores distintos que hacen bastante contraste. Imprescindible en el brunch, los huevos benedictinos. ¿Qué es esto? Esos son unos huevos escalfados, que salen para los huevos benedictinos, que se escalfan los huevos, luego van bañados de una salsa holandesa, que es a base de mantequilla clarificada y yema de huevo. Uy, creo que la salsa holandesa es dificilísima de hacer. Sí, es bastante difícil de hacer. Se hacía a varias manos. Sí, tiene que ser mínimo 4 manos, si no, imposible. O sea, que la tenéis que hacer entre 2. Sí, sí. Plato original de la casa, las beans, o sea, judías. Hay que soplar un poquito. Bueno. Es que están un poquito dulces. Sí, por el bacon y la barbacoa que tenemos. Esto para después de un día de resaca. Pero ¿quién acude a un brunch? Un poco de todo. Normalmente es gente que se ha acostado tarde el sábado, que has salido de fiesta y que te apetece, pues eso, ¿para qué vas a desayunar? Si te has levantado a las 12, ¿para qué vas a desayunar a la 1? Pues ya comes y desayunas todo junto. ¿A qué hora empieza un brunch? Bueno, lo normal, nosotros empezamos a darlo a las 12, pero si te digo la verdad, en España un domingo a las 12, como que no. A las 12 nos levantamos. A las 12 nos levantamos y venimos a la cava a la 1:30 a desayunar este brunch. ¡Qué rico! Es muy dulce. Mezcla curiosa, junto a los cereales y el yogur, un vino tan dulce como levantarse tarde un fin de semana.